Good morning, everyone, and welcome to this session. I am Mariana, and I'm chairing, or more or less chairing, this session together with Raul. More or less because I have actually to present my work at the other session that's occurring in the other room. So I just wanted to say a few words regarding the organization of this section. Each of you, Daki, Rodrigo, Ricardo, and the other one is, we have four, no, we have three. Okay, perfect. So each of you have 10 minutes, 10 to 15 minutes to present. And after your presentations, Raul is going to say a few words about the paper, and then we will open the floor for discussions. I'll ask you to please stick to your time so that we have time for questions. That's actually one of the most vivid parts of the session. So I do hope that you have a lively discussion. I will start with the introduction of the first presenter. So if it's okay for you, Ricardo, to start, then we have Rodrigo, then we have Daki, and finally Leticia. So Aaron is a lawyer, graduated from the Pontifical Catholic University of Peru. He has an LLM in legal theory from the Goethe University in Frankfurt, and he's a lecturer of the academic department of law at the Pontifical Catholic University of Peru, as well as associate member of the Riva Agüero Institute. He's a scholarship holder of the Trandes Advanced Studies on Inequalities and Sustainability program, and a doctoral candidate in anthropology at the Catholic University of Peru. He has professional experience in areas such as social legal research methodology, indigenous people's rights, and justice system. Ricardo, the floor is yours. Thank you very much. I would like to make my presentation in Spanish if it's possible. Is that okay? Yes, yes, no problem. Okay, perfect. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Alors, bien. Ricardo. C'est Ricardo, n'est-ce pas? Alors, on va... Très bien. Merci. Okay. Es una buena señal. Can you see it? Yes. Okay. Yes, it's perfect. Super bien. Okay. Empiezo. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por los esfuerzos y la paciencia de Mariana y de Raúl. Muy bien, yo voy a concentrar mi presentación en comentar cómo es que esta forma particular de organización comunal, campesina, rural, peruana, para administrar justicia, a pesar de las estigmatizaciones y de las trabas que se ha puesto desde la sociedad y del Estado para su funcionamiento, ha sobrevivido por ya casi más de 50 años. De hecho, no solamente ha sobrevivido, sino que se ha fortalecido. Y de hecho, no solamente se ha fortalecido, sino que se ha consolidado a un punto en el que, desde mi perspectiva, sería muy difícil para el propio Estado tratar de desarticularla o inclusive prescindir de ella, porque los espacios en los cuales comparten actividades, interacciones, intereses, objetivos, el Estado con las rondas campesinas se necesitan mutuamente. De hecho, yo diría que el Estado necesita más a las rondas que las rondas al propio Estado. Muy bien. Voy a dar un poco de contexto sobre qué es esta forma de organización. Es una forma de organización, como ya mencioné, rural, campesina, que si bien se puede rastrear hacia sus antecedentes hacia principios del siglo XX, con las características que tiene ahora, surge a mediados de los años 70
en la zona norandina peruana, particularmente en la región de Cajamarca, ¿no? Esta forma de organización es particular de la zona andina, pero también se puede encontrar en lo que nosotros denominamos ceja de selva, que es la parte de la Amazonía que colinda con el flanco oriental de los Andes. Y surge por la necesidad dicho de manera muy resumida, de garantizar la seguridad principalmente del ganado de las comunidades y para poder garantizar la solución de problemas de propiedad de la tierra, ¿no? Así como administrar justicia frente a un contexto de o bien inacción o bien indiferencia del Estado respecto a las necesidades de estos grupos. Esto genera que haya una respuesta organizativa comunal. Y esto lo coloco en rojo y entre comillas porque no quisiera que se piense de esto en una forma esencialista, es decir, como que es una respuesta comunal en un sentido, entre comillas, puro, ¿no? Sino que obviamente tiene matices e incluso en algunos contextos como el del altiplano puneño en el que me quiero concentrar y en donde he realizado trabajo de campo, más bien se han formado estas rondas con acciones o promovidas por el propio Estado, ¿no? En particular por el ejército peruano. Y estas respuestas organizativas comunales pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Yo me voy a concentrar específicamente sobre la ronda campesina, ¿no? Que es una de las más controvertidas, de las que ha adquirido más prestigio por su eficacia y esa eficacia le ha ganado una gran legitimidad que ha hecho que se expanda hacia otras zonas, ¿no? En este caso hacia el polo opuesto del territorio peruano, que sería el altiplano puneño, el altiplano de la región de Puno en el sur del país, ¿no? Aquí surgen a finales de los 80 y principios de los 90 en un contexto particular de violencia, el conflicto armado, el conflicto interno armado peruano, producto del levantamiento en armas de un grupo terrorista denominado Sendero Luminoso, ¿no? Y esto es importante por lo que voy a mencionar después, pero digamos, a grandes rasgos, esta es digamos, una brevísima historia sobre el origen y expansión de las runas, ¿no? Antes de entrar de lleno a las características o el caso puneño, el caso de la región Puno, quisiera mencionar algunas características que son comunes, que considero comunes a las rondas, principalmente a lo largo de toda la zona andina, ¿no? La primera ya la mencioné, las necesidades que las originan. La segunda es la flexibilidad que suele acompañar a este tipo de organizaciones, de formas de organización para administrar justicia no estatales, y que es flexible precisamente porque no está sujeta a la rigurosidad y a la pretensión objetiva de los sistemas estatales, ¿no? Aquí juegan bastante la influencia de relaciones de parentesco, intereses familiares, el prestigio personal de cada uno de los actores que participan de ciertos conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy casuística, es muy Va es- máximo de cobro, pero los desactiven es- una vez que se presenten y puedes. Hola, creo que alguien tiene el micrófono encendido. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sigue, sigue. Ya, ok, ok. Otra característica es la influencia militar. Esto es Mira. relevante porque se suele presentar a las rondas como antagónicas al Estado. Sin embargo, toda su ritualidad y simbología está bastante influenciada por la cultura castrense, la cultura militar. Entonces, tienen manifestaciones de patriotismo, nacionalismo y respeto por los símbolos patrios, los símbolos que representan al Estado-nación, que son muy fuertes, ¿no? Y que hacen dudar más bien de este supuesto antagonismo con el propio Estado. Otra característica es que, bueno, en comunidades rurales está mucho más difuminada esta separación entre lo público y lo privado, precisamente por la relevancia de las relaciones de parentesco y familiares que mencioné hace un momento, lo cual hace a su vez lo cual lleva hacia otra característica que es
que el compromiso de las autoridades, el compromiso social de las autoridades por sus cargos y sus funciones es mucho más fuerte, ¿no? Yo diría que hasta tienen un compromiso personal con que eso funcione, ¿no? Por su propio prestigio y por el prestigio de su propia comunidad y el hecho de que esto es en parte una expresión de una diferencia cultural, que es a lo que me voy a referir a continuación. Ahora menciono por qué lo coloco en rojo. Esta expresión cultural hace que las rondas sean, en cierta medida, una expresión y una reivindicación de la autonomía de los grupos que las conforman, ¿no? Lo que a su vez tiene que ver con otra característica, que es el hecho de que son altamente efectivas y gozan de una alta legitimidad social, ¿no? Mencionaba que esta característica de que son una expresión de autonomía está en rojo porque es controvertida. Y esta es otra característica, otra forma de caracterizar a las rondas, que se les cuestiona mucho el hecho de que si es que lo reivindican, tengan un origen, se les pueda denominar sujetos indígenas o sujetos originarios, ¿no? Y tiene que ver con la autonomía porque se piensa la autonomía si es que se quiere adquirir la subjetividad o se quiere reclamar la subjetividad indígena como un derecho, ¿no? Esto es muy controvertido, principalmente por dos tipos de argumentos, ¿no? Por su origen vinculado al Estado, como mencionaba, en muchos casos ha surgido en reacción a una falta estatal o por las acciones de promoción directas del propio Estado y por un esencialismo que hace ver o que exige de manera irreal que toda diferencia cultural tenga una especie de línea ininterrumpida con algún antecedente ancestral, ¿no? Sin considerar cambios e influencias a lo largo de la historia. A su vez, este esencialismo nos lleva a la última característica, que es la percepción antagónica que se tiene no solamente de las rondas, pero en este caso de las rondas con el Estado. Antagónica en un sentido negativo, desde un punto de vista etnocéntrico y racista, que las percibe como primitivas, premodernas, eh, y violentas y salvajes, esto particularmente en relación con la manera en la que administran sanciones, que a veces pueden ser sobre el cuerpo de los sujetos, eh, haciéndoles hacer ejercicio, por ejemplo, ejercicio físico, lo cual nótese que es muy propio de la cultura castrense, la cultura militar, y además sumergiendo a algunas personas en agua fría o golpeándolas con ramas de ortiga, que es una planta que genera irritación en la piel y urticaria, pero que además es vista como una planta medicinal, porque todos, más allá del hecho bruto del acto, hay mucha simbología detrás, ¿no? Pero esta precisión antagónica también se puede construir con una intención, con una voluntad positiva, ¿no? Que es hay una autora que se llama Leana Catacora que presenta en un libro muy, muy bonito, muy interesante, la idea trata de aplicar a las rondas la idea y disculpen la pronunciación, Pierre Clastre, sobre las sociedades con el Estado, su idea de las sociedades contra el Estado y trata de eh, eh, presentar a las rondas como estas sociedades marginales, periféricas al Estado, que serían paralelas a ellas y que más que hablar sobre lo que yo considero que es lo que sucede, que es una superposición de sistemas en una suerte de pluralismo jurídico eh, que no se puede, digamos, entender de manera separando los diferentes sistemas, sino entendiéndolos como superpuestos y si bien con tensiones, también en cooperación, ¿no? Muy bien. Todas estas características se aplican para el caso de las rondas en Puno. Sin embargo, algunas características generales de Puno, ¿verdad? Para empezar su diferenciación, es que hacia el 2017, el Censo Nacional, el último Censo Nacional, señala que hay alrededor de 330 rondas campesinas en Puno. Cada ronda puede tener cientos de integrantes, cientos de ronderos y ronderas, que sería la tercera parte de el lugar en el que se organizaron, que son allí hay más de 1000 rondas campesinas. En total, en el Perú habría más de 6000. La tercera parte, 2200 y un poco más, se concentran en la zona norte, en las regiones de Cajamarca y Piura, y apenas una sexta parte se concentrarían en dos regiones del sur, en Cusco y en Puno, uno siendo la que tiene menos, ¿no? Pero aún así siendo la sexta región de 24 con mayor cantidad de rondas campesinas.
Y en el caso de Puno, quisiera rescatar dos características. La primera es la expresión la expresión de las rondas como expresión de autonomía, autonomía en tanto grupo culturalmente diferenciado, y la influencia militar particular, porque dado el contexto que les describí hace un momento, en Puno hubo una activa participación del Estado por crear grupos, en algunos casos de campesinos, en algunos casos armados y ratificados por el propio ejército para contribuir a la lucha contrasubversiva durante esta época de violencia, ¿no? Y muchos de estos grupos derivaron posteriormente en lo que ahora son, que es rondas campesinas, ¿no? Entonces hubo una participación activa, un autor que ha estudiado mucho las rondas, que es Orin Starn. Si bien se refiere en lo que voy a mencionar a las rondas del norte, en Cajamarca, que le ha estudiado, creo que se aplica con más fuerza en este caso, y es que las rondas surgen, por un lado, forzadas, en cierta manera, por el propio Estado, y al mismo tiempo, y paradójicamente, como una expresión de autonomía, ¿no? Lo que genera una síntesis en su funcionamiento y valores que ha ido evolucionando hasta este momento en el cual tenemos efectivamente una relación de tensión con el sistema estatal, como sucede en cualquier circunstancia de pluralismo normativo, una tensión con el Estado, una inevitable tensión con el Estado entre sistemas, pero también una doble inevitabilidad, que es lo inevitable, la inevitable necesidad de coordinar, ¿no? Y esto se expresa en tres puntos que a mí me gustaría resaltar, y es que en ambos casos, ¿no? Producto de esta doble inevitabilidad, tanto de parte de las rondas como de parte del propio sistema, han adaptado los discursos de derechos humanos, sea para criticar a las rondas por la forma en la que sancionan, por ejemplo, que les comenté, como de parte de las rondas también ha sido apropiado y adaptado para reclamar, reivindicar derechos colectivos relacionados con su existencia y el derecho a actuar como actúan, ¿no? A tener su propia forma de organización. Adicionalmente, producto de la necesidad de coordinar, por fuerza han existido interacciones dialógicas que de parte de las rondas, ¿no? Buscan siempre establecer relaciones de cooperación con las entidades del sistema de justicia estatal, pero de parte del Estado, eh, esto se produce a través de voluntades individuales de ciertos funcionarios con sensibilidad cultural que se acercan a las rondas y que tratan de establecer relaciones de sus instituciones con las rondas, pero estas siguen siendo voluntades, al menos en el caso de Puno, voluntades individuales, ¿no? Que si ellos cambiaran de zona, fueran transferidos, entonces tendrían que volver a empezar con otra persona que tenga la voluntad de hacerlo de parte del Estado. No hay una reacción institucional a favor de esta cooperación, a pesar de que hay normas y hay protocolos que, al menos formalmente, dicen que esta cooperación y estas interacciones deben existir. Asimismo, por parte de la tensión, de la inevitable tensión entre sistemas, se fortalece la institucionalidad de las rondas porque tratan de mantener su posicionamiento social que han ido adquiriendo a lo largo de todos estos años, y ha llevado a que se concentre mucho en su efectividad y su legitimidad, que como digo, no solamente las ha fortalecido, sino que las ha consolidado como necesarias para el propio Estado, que solamente puede actuar en las zonas en que las rondas son predominantes con ayuda o permiso de las propias rondas. Esta es la última diapositiva, ya sé que estoy sobre la hora, un par de minutos más, por favor. Entonces, esta consolidación, perdón. No, sigue, claro. Gracias. Esta consolidación institucional, entonces, creo yo, se manifiesta en el hecho de que las rondas han superado por mucho esta paradoja del reconocimiento estatal. ¿Por qué? Porque mencionaba que desde el Estado se han producido normas, se han producido protocolos que formalmente reconocen a las normas y formalmente hablan sobre la necesidad de cooperar, a pesar de que en la práctica no lo hacen, o lo hacen poco, o lo hacen mediante la voluntad de algunos operadores estatales individuales, no de manera institucional. Bueno, las rondas han superado esto, ¿no? Y ellas mismas buscan y a veces fuerzan la interacción y la cooperación, ¿no?
Y esto se ve mucho en algunos encuentros ronderos en los que he participado, en donde las rondas muchas veces no solamente invitan a funcionarios estatales, sino que aprovechan la oportunidad para llamarles la atención y comprometerlos con la presión que tiene todo el soporte social que hay detrás de las rondas, ¿no? Además, las rondas se han adaptado, se han apropiado del discurso jurídico estatal y de derechos humanos para poder reclamar sus propios derechos, ¿no? Y poder defenderse en los propios términos que el sistema estatal, con los que el sistema estatal muchas veces los trata de reprimir, ¿no? Hay un fortalecimiento de redes comunales que ha hecho que haya mucha interacción y comunicación a lo largo de toda la región de Puno, ¿no? La transparencia ha hecho a su vez que haya una difusión de logros y que esto evidencia, digamos, el hecho de que las rondas campesinas, al menos en el caso puneño, aunque también creo que se puede generalizar a toda la zona andina, no tienen temor en promover a través de videos y redes sociales sus, sus procedimientos e incluso sus sanciones, porque están completamente seguras de que tienen la fortaleza suficiente como para repeler cualquier eh, crítica o estigmatización. Y finalmente, algo que no he mencionado es que principalmente hay dos grandes grupos étnicos en Puno, los Aymara y los Quechua, ¿no? Las rondas se concentran en el lado de los grupos Quechua, ¿no? Y estos grupos, producto del fortalecimiento de sus propias redes, se están expandiendo hacia las zonas aymaras, que están en la parte sur de la región de Puno, y que tienen sus propias formas de organización originaria, ¿no? Sin embargo, las rondas están expandiéndose cada vez más y tratando de instituir rondas campesinas en estas zonas aymaras en donde antes no existían. Tal vez no con las mismas características, porque tienen que adaptarse a las tensiones, a las nuevas tensiones que surgen al tratar de interactuar, ya no con el Estado, sino con otras formas no estatales de administración de justicia. Todo esto me parece que es una evidencia de su consolidación, de la necesidad para el propio Estado de la existencia de las rondas y que a su vez fortalece su reclamo por autonomía y por ende sus eventuales reivindicaciones de subjetividad indígena, ¿no? De ser sujetos originarios indígenas, que es lo que más se critica actualmente en las rondas, a diferencia de otras formas de organización rural, campesina, ¿no? Y de grupos culturalmente diferenciados. Disculpen la que me haya excedido. Con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. O de hecho, Aarón, ¿no? Sí, efectivamente, gracias. Prefieres. Vale, pues damos paso a Rodrigo. Rodrigo Céspedes. Sí, ¿me ¿También se escuchas? conecta? Hola, perfectamente, sí, Rodrigo. Te ¿Puedo presento compartir rápido, si pantalla? quieres. ¿Perdón? ¿Puedo compartir pantalla? Tienes que habilitarme. Jessica te está No, habilitando. no, ya tiene sus derechos Pues ya los de administrador. Y otros fundamentales también. Bueno, mientras Obviamente. hacemos una pequeña reseña tuya. Abogado con un doctorado por la Universidad de Lancaster, en Reino Unido. Profesor en Derecho Internacional de Derechos Humanos en el programa de posgraduado en la Universitat Federal du Pará. Y también rapporteur del Oxford Reports on International Law. Esta es una breve reseña de Rodrigo, que nos va a presentar un trabajo, no sé si en inglés o en español. Indigenous Peoples, Legal Pluralism and Cultural Defenses between Universalism and Relativism, a Perspective for the Global South. Así que cuando quiera, Rodrigo, un placer. Sí, déjame compartir pantalla, que nos parece Vale. que no... Tienes que habilitarme. Sí, deberías poner. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas para los participantes. Eso Dura dice. un poco los derechos. ¿Sabes qué pasó? No lo puedo explicar. Ay, espérate, ahí está, ahí está. Ahí parece que se puede. Ahí lo recupero. Ahí, ¿se ve o no? ¿Pueden ver? Sí, sí. ¿Sí? Ok.
Well, I'm gonna do this in English. Well, thanks for inviting me. I'm gonna talk about universalism and relativism. This is a very theoretical issue, but in my case, I'm gonna talk about real decisions, real cases. So this is real. Okay, who am I to judge? I think this is a very good question to start. Judges have to have empathy and have to understand everything that, or at least put in the place of the parties in order to adjudicate cases with fairness, right? So we're going to talk a lot about this, but first some basic concepts. When I'm talking about universalism, I'm talking about ethical or legal basic principles applied in every place and time. I mean, culture is not important here. We have a universal system of legal principles or rights or fundamental rights or an ethical minimum that applies everywhere. And we can judge systems as right and wrong, depending on if they follow these kind of values or etc. Maybe the most representative of this tendency is the Universal Declaration of Human Rights. They pretend to be, I mean, or they intend to be, I mean, universal, applied in the whole world to everybody. But we have also relativism. Basically, context or culture. Cultures have different valid principles, different values, different fundamental rights, or at least they interpret the universal rights in a different way. One example of that is the Declaration of Human Rights in Islam in 1969. No, it's 1990, I think. Well, in that case, they said that the Universal Declaration of Human Rights was Judeo-Christian and Western centered, and they gave some more importance to freedom of religion and their own tradition based in Sharia law. What is legal pluralism? Basically, we have different system in the same state that applies to one religion or different religions or different etnias. ILO 169, the convention, allows that at a certain point. Cultural defenses. Well, we are going to talk about criminal law. Here, the background, the cultural background, for example, in the case of minorities in Europe or immigrants or indigenous people, well, the court can explain some criminal behavior or at least mitigate the liability. We're going to talk about justified and excused behavior, but this is the next one. Okay, criminal law, The Miserables. This is a Victor Hugo novel from the 19th century, one of the best, I think. Basically, what is between lines there is that the context, the social factors, the environment can push criminal behavior, and that can explain, I mean, can justify or at least excuse some criminal behaviors because they are pushed or triggered by the environment and the needs they have. So in criminal trials, every lawyer knows context is everything. We judge a particular person in a particular context, and culture is an important factor, important variable. The behavior could be excused. One is legally, I mean, we can talk that a behavior is legally wrong, but because of the cultural context, we are not going to apply the criminal punishment. One example would be human sacrifice. Of course, it's wrong everywhere, but in some cultures, maybe it's part of the rituals. And even though they were colonized or whatever, well, traditions are not abandoned very easily. So basically, we are not going to say, well, you can do this all the time you want. No, it's not in that way.
we just excuse it in that context. The behavior could be justified. That is a different thing. Huh? So maybe some behavior is in conflict with the majority. The behavior is formally against the law, but is legally right. That is the case, for example, in the possession of some drugs. Yeah, most of the majority doesn't follow that kind of behavior because they don't use drugs for religious rituals. Of course, the possession of drugs is against the law, formally at least, but in the case of some people, they are basically exercising a right, which is freedom of religion. Yeah, we have also in indigenous people this traditional punishment that Ricardo was talking about. I'm going to give one example, but I think Ricardo, explained really well. What we have to also remember is that indigenous people and everybody is attached to their traditions. This is extremely important. Not because we are colonized or the system changed, we are going to change immediately. That is a very boring book, Robert Alexi, but we have to read it. Every time that we have to adjudicate a case or decide a case, we have to balance stuff. One is, for example, the protection of victims and the repression of crime, but also we have to balance it with the autonomy of the indigenous people. Basically, we have to weigh this stuff, which is more important. And in some cases, we have to balance two regimes, or the ILO Convention 169 that protects the autonomy of indigenous people, or the women's rights or children's rights. One thing that I'm not sure is, maybe we can, I'm not sure to say it, but basically what happened in countries where the population, indigenous population, is very small. For example, in the case of Chile. Maybe in these countries, we're going to give a little more importance to indigenous autonomy. On the other hand, in a country like Bolivia, where the population, the indigenous population is huge, more than half of the population, maybe we're going to give a little more importance to that autonomy. Of course, the first case of my presentation. I don't know if you recognize the picture, but this is the sacrifice of Isaac, a biblical scene, very, very famous, right? Well, in Chile, we had a human sacrifice. In the 1960s, we had a extremely big earthquake. Basically was 9.5 Richter. And if you don't have earthquakes, you don't know what I'm talking about, but most of you will wet your pants with this. My granny told me that was 10 minutes. This is 3 popular songs. The earth was shaking for 10 minutes. After that, there was a huge tsunami that killed people in Japan. And also it triggered some volcanic eruptions. So it was a biblical disaster. An indigenous community very close to the epicenter experienced the full extension of the disaster. And of course, they started to perform some kind of ritual in order to calm the sea and the earth. After an earthquake of that magnitude, we have aftershocks all the time. But it didn't work. they start killing animals, and it didn't work. So they have to double the bet, and they kill a boy, an 8-year-old boy, in a ritual. Of course, there was a trial after that, and the court acquitted them. We are talking about an extremely serious crime, but they say, well, these people believe in magical thinking. They have a sincere fear that the earth is gonna be destroyed after this biblical disaster. And the court used that phrase,
of free will and in presence of cataclysmic natural force. Basically, they were pushed, and in this case, well, they were excused but not justified. Human sacrifice is not right, but in this case, we can forgive them. Second case. This is about the possession of drugs in the north of Chile. As you know, we have an area in the south of Chile, in the north of Chile, it's the Aymaras, and they use coca leaves as part of rituals, as medicines, and a lot of stuff, rituals, a lot of stuff. And we have had 2 cases that Bolivian people cross the border to Chile, and they bring this, the coca leaves. That is the material to produce cocaine. Of course, they were arrested, and they said, well, this is for a ritual. After a trial, the expert witness said, well, these people are really Aymaras. They speak Quechua perfectly, and they know what they are doing. When they describe the ritual, it's basically by the book. In this case, the court said, well, they are exercising a right, freedom of religion. It's true that possessing this amount of coca leaves, it's technically a crime, but not for them. In this case, the behavior is justified. I mean, it means that it's not just excuse. I mean, you can do it again because it's part of your area. In this case, we're talking about legal pluralism. If I have this amount of coca leaves, I'm going to be arrested and convicted. In the case of indigenous people, no, because they have done this ritual for years. I mean, they use it for religious rituals or medicine, but not for drugs. We have done it twice. I think it's quite clear. This is a little more controversial. Basically, in Chile, reparatory agreements are forbidden as a way to close a criminal case for domestic violence. However, in the south of Chile, we have an indigenous group called the Mapuches, that their legal system is based on negotiations and settlements. I mean, buying with money. Basically, we evaluate the compensation and the case is over. So this is an indigenous custom against the law, clearly. But the court said, well, ILO convention prevails over domestic legislations, and in their case, they can do this. So a normal Chilean like me cannot do that, but indigenous people can do that. In this case, we're talking about legal pluralism. We have in the same state 2 systems. The question you have to ask yourself is what happened with women's rights? I think feminists were not really happy with this. Or if the violence is against children. Of course, I mean, that means that for indigenous people it's cheaper to commit these kind of crimes. It's a question that is open. I mean, I don't have the answer. This is a little sample for Ricardo. This is a case in Colombia. It's about indigenous punishment. Well, normally criminal punishment in Western system, it's about restriction of freedom of movement. But indigenous people are a little more creative, as Ricardo said. So in this case, indigenous person committed a theft. The indigenous community, as an indigenous tribunal, expelled him and his whole family. Even this punishment is traditional and is part of their culture. Is it right, or can we accept that autonomy? Well, the court said no, sorry. I mean, this is unconstitutional because criminal punishment is personal. We cannot punish the family. In this case, the court in Colombia, and Colombia gives a lot of autonomy to indigenous people, is saying, well, universalism is the issue here. In
in criminal punishment is just personal. We cannot punish the family. I have a lot of examples from that. A little conclusions. Well, okay, ILO Convention and the ECCPR, well, consider this culture. It's part of legislation. It's part of our legal systems. Balancing is a very important thing. We have to balance this. Of course, we have to grant autonomy to indigenous people, but to what extent? To the extent of violating women's rights or children's rights? I don't know. Maybe you have the answer, I don't. So we have this competition of regimes. Or we privilege ILO Convention 169 or set out, that is women's rights, or the Convention of the Right of the Child. The part of multidisciplinarity is very important, I think. I mean, this cannot be studied just with black letter law. Of course, we have customs. I mean, anthropologists have more to say about this. Evolutionary ethics, it seems that morals evolve with us. I mean, communities, in order to survive, have to develop some kind of morality. And of course, every ethnic group has different conditions. The special thing I have to say is expert witnesses. In all these cases, we have expert witnesses that are not lawyers, are sociologists, anthropologists, ethnologists, evolutionary biologists, etc. And the other thing is, I'm trying to consider that. It's not something that I have solved, but I believe that in Latin America, indigenous rights have more impact depending on the population. Of course, in the case of Bolivia or Peru or Ecuador, yeah, we're going to give more autonomy to indigenous people for an obvious reason. The population is huge. But maybe in Chile, Argentina, or Uruguay, it's going to be less. It's less present in society. Well, I'm going to finish here, but I have a lot of examples. I have a case on exorcism. I have a case on witch hunt, more witches, vigilantism, etc. So that's it. Thank you. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, es el turno de Daki Lema. En realidad son tres autores, Daki Lema, Carolina Montenegro y Sonia Cerpa. Aunque creo que tengo la bio solo de una de ellas. ¿Están conectadas? ¿Están presentes en la sala? Sí, estoy presente. Sí. Y están con todos los derechos administrativos. Y con un montón de derechos, de momento. Sin desayuno. Sin desayuno. Iba a buscar tu bio mientras la encuentro. Nos va a presentar una comunicación que lleva por título Gobernando territorios indígenas en América Latina, retos de los derechos humanos frente al pluralismo jurídico y la interculturalidad en los estados plurinacionales. Bueno, insistir en que es una comunicación colectiva y si me permiten un momentito, porque está bien hacerlo también. Daki es candidato a doctorando en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, docente de la Facultad de Derecho en la Universidad de Otavalo e investigador principal en el proyecto Coordinación y Cooperación entre Justicias en el Cantón Otavalo. Es especialista en derechos de pueblos indígenas y derechos humanos, consultor y capacitador en justicia indígena, derechos humanos, gobernanza, cooperación internacional y proyectos de desarrollo. Así que cuando quieras, Daki, es tu turno. Alipunya Charipashunchi, good morning everyone, buenos días con todos y todas.
Quisiera por favor pedir que me ayuden habilitando el compartir la pantalla, por favor. ¿Sabes? Sí, parecía que estaba habilitado, No, pero pero sí, qué raro. A ver. Ven que aquí los derechos duran poco. yo por mi cuenta eh, voy a presentar Yo mi creo que, posición en de hecho, español. yo creo que después de unos minutos se expira esto, ¿verdad? Porque es únicamente para la presentación, es por eso. Qué pena, qué pena. Aquí Pero ahora, sí lo ahora entiendo, sí. sí, disculpe. Ok, listo. Creo que estamos. Bueno, comienzo. No sé si se ve mi presentación, ¿me pueden confirmar, Sí. por favor? Sí, sí. Ya. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por el espacio y gracias por, sobre todo, interesarse en estos temas. Sobre todo para nosotros desde lo local, bastante interesante también tener oportunidades de intercambio con otras realidades. En cuanto al tema de legal pluralism, este pluralismo jurídico y justicia indígena, son temas bastante relevantes, al menos a nivel local. Bueno, yo me autoidentifico como Quichua Otavalo y nosotros en Otavalo llevamos ciertos procesos que seguramente desde el punto de vista de la investigación son bastante particulares. Eso lo hemos abordado dentro del proyecto de investigación y bueno, queremos compartir una parte de los resultados de este proyecto. Para dar contexto, el Ecuador lleva este proyecto de plurinacionalidad a partir de la Constitución del 2008, en donde, bueno, en el artículo 171 se reconoce la existencia del pluralismo jurídico, pero es importante remarcar que en realidad no son solo dos sistemas de justicia que coexisten en un mismo Estado, sino más bien nosotros hablamos de un Estado en donde están 18 pueblos y 14 nacionalidades, y en ese contexto, entonces, la diversidad de sistemas, digamos, jurídicos se hace un tema de estudio bastante interesante. Nosotros hemos optado por realizar diferentes actividades, entre ellas focus group con autoridades indígenas, hemos realizado digamos, análisis de casos, las sentencias de la Corte Constitucional, que en los últimos años han producido bastantes, digamos, indicaciones interesantes y que van aterrizando también a nivel comunitario, pero vamos siempre desde la perspectiva de lo que define también el artículo 57, numeral 10 de nuestra Constitución, y es entender que la justicia indígena se la reconoce este derecho consuetudinario, ¿no? Se reconoce el derecho a los pueblos indígenas en el Ecuador a crear, desarrollar y practicar su derecho propio. En ese sentido, nosotros, entre los diferentes instrumentos que hemos aplicado, hemos realizado un diagnóstico en el Cantón Otavalo, precisamente para entender cómo esta justicia indígena digamos, tiene una incidencia en la gobernanza a partir de este proyecto de plurinacionalidad, a partir de este reconocimiento de interculturalidad y las dificultades entonces que implican, ¿no? En la realización, en la efectivización más bien de este pluralismo jurídico. La justificación que nosotros encontramos es el hecho de que, bueno, al existir estos diferentes sistemas de justicia, nosotros podemos ver la duplicación de esfuerzos entre justicia ordinaria y justicia indígena, la pérdida de tiempos y recursos, la toma de decisiones ineficaces y puede también contribuir esta ausencia de coordinación, a contribuir a la impunidad y la ausencia de la seguridad jurídica. Dos preguntas muy interesantes que abordamos en este artículo. ¿Cómo incide entonces la justicia indígena en la gobernanza territorial de pueblos indígenas a partir del estudio del Cantón Otavalo? Estamos hablando de un cantón en donde existen alrededor de 60 comunidades indígenas, sobre todo focalizándonos en la parte urbana. Estamos hablando de
una zona urbana con alrededor del 60% de personas que se autoidentifican como indígenas, y lo interesante es que en este contexto urbano, precisamente a partir del 2012, se crea el Cabildo Quichua Urbano de Otavalo, que básicamente plantea el ejercicio de justicia indígena en la parte urbana, y que ha sido criticado desde diferentes posiciones, ¿no? En cuanto algunos considerarían que la justicia indígena en la urbanidad no se conectaría con el tema del derecho ancestral, que no sería un territorio ancestral, por lo cual no habría jurisdicción. Sin embargo, lo que nosotros vamos sosteniendo es que esta ciudad en realidad se ha constituido, se ha construido encima de una realidad ya existente desde siglos. Pensemos que en la parte urbana de Otavalo em, se han destruido tolas, que son repertos arquitectónicos bastante importantes para construir los nuevos barrios, las nuevas realidades urbanas. En ese sentido, nosotros seguimos en un proceso de lucha, en un proceso de consolidación de la justicia indígena. Estos datos cuantitativos que hemos generado nos ayudan también a abordar este tema. El segundo tema que se aborda también en el paper es la justicia indígena, un instrumento para garantizar el acceso a la justicia. Esto sobre todo en relación a algunas contribuciones y participaciones que se han hecho en instancias internacionales. Recientemente participamos en un diálogo regional para las Américas en relación al derecho al acceso a la justicia de pueblos indígenas, y cómo la justicia indígena en ese caso puede mejorar esta situación. Em, También otro, digamos, otro objetivo en realidad de todo el trabajo que vamos haciendo, es romper aquellos estereotipos que se tienen sobre la justicia indígena, que es una justicia que sirve solamente para resolver conflictos menores, como el robo de ganados, como los temas intrafamiliares. Pero lo que vemos a nivel nacional es que la justicia indígena está resolviendo temas muy complejos, muy diferentes. Si pensamos que en el 2019 inclusive la justicia indígena lleva casos de estafas por criptomonedas, o que adentro de la misma ciudad de Otavalo, en los contextos urbanos, se va hablando bueno, al menos es digamos, lo que nosotros vamos planteando es esta nueva idea de comunidad, en donde no solamente las personas indígenas recurren a estos sistemas, sino también las personas que se autoidentifican como mestizos, blancos, afrodescendientes. Entonces es un tema que está tomando formas diferentes, y nosotros queremos abordarlo con un poco en este momento, con datos estadísticos. Nosotros, bueno, en Ecuador tenemos algunas ideas generales sobre la justicia indígena. Yo quería compartirles lo que nos propone Raúl y la Quiche, y es el hecho de que en realidad nosotros vemos muy a menudo la justicia indígena como un baño de agua fría y de ortiga, pero en la mayor parte de las comunidades existe todo lo que podríamos llamar un debido proceso, desde el Villachina, Tapuicuna, Chimbapurana, Quixpichirina, Ayichina, el Cunana, el Pactachina, el Chisquillasca. Son diferentes fases de un procedimiento complejo que responde también a ciertas dinámicas comunitarias, y en ese sentido garantizan también el derecho a la defensa, garantizan, digamos, ciertos aspectos también culturales, entre los principales que hemos visto, el derecho a la defensa en el propio idioma, que en el contexto de la justicia ordinaria, por ejemplo, no se garantiza. Y el caso de Otavalo, como les decía, es bastante interesante. Em, la prensa amarillista muy a menudo recoge, digamos, los aspectos más relevantes de este fenómeno, si queremos llamarlo así, pero nosotros hemos ido viendo, tenemos registros desde el 2019 hasta la fecha de los diferentes casos de justicia indígena, y hemos podido ir entendiendo que en muchos casos precisamente las autoridades indígenas han garantizado la efectividad de derechos humanos, si bien en torno hay algunos temas también
que se deben a la pérdida o si queremos decir, a un desconocimiento de ciertas acciones que a nivel comunitario anteriormente se realizaban y que en los procesos de transformación que vivimos las comunidades se van perdiendo. Este es el caso, por ejemplo, de obvias violaciones de derechos humanos por algunas autoridades indígenas, como por ejemplo la expulsión de ciudadanos por su proveniencia nacional, ¿no? Catalogados como delincuentes y por lo cual indiscriminadamente una expulsión de la comunidad. Pero sin embargo, en otros casos, por ejemplo, son las mismas autoridades que han intervenido y que han logrado garantizar el derecho a la integridad física de delincuentes frente a casos de linchamiento. Aquí es importante entonces diferenciar que una cosa es la justicia indígena y otra cosa es el linchamiento. ¿Ya? Las autoridades indígenas en ese caso han ayudado bastante a mantener, digamos, un control frente digamos, situaciones de desorden y de falta de coordinación. En esta línea, nosotros hemos aplicado entonces este instrumento, una serie de encuestas. En realidad, lo que hemos presentado en este trabajo es una parte de los tres bloques principales que hemos definido, uno sobre datos sociodemográficos, otro sobre justicia e interculturalidad y acceso a la justicia, y otro sobre el contexto de mujeres indígenas. Esto se ha aplicado en 4 parroquias: la parte urbana de Otavalo, Miguel Legas Cabezas, Peguche, San Juan de Ilumán y La Calera, que sería, digamos, una zona un poco particular y que efectivamente nos ha arrojado diferentes datos interesantes. Hemos, bueno, hemos hecho este test de confiabilidad a partir del uso de programas como RStudio, y lo que vamos encontrando es lo siguiente. Bueno, hemos usado estas escalas de Likert, ¿no? Que van de muy bajo hasta muy alto. Hemos realizado las siguientes preguntas: ¿cuál es su nivel de confianza hacia el sistema de justicia indígena y cuál es su nivel de confianza hacia el sistema de justicia ordinaria? En ese sentido, nosotros podemos entender un poco estas respuestas en el contexto, ¿no? De inseguridad también que vive el Ecuador en sí. Vemos una particular tendencia que ve con mayor confianza a la justicia indígena en relación a la justicia ordinaria, y esto se explica precisamente por los casos de corrupción, por los, digamos, una serie de limitaciones que precisamente vamos a ver más adelante genera la justicia ordinaria. Pero también hemos preguntado cómo está familiarizado con los sistemas de justicia indígena y con la justicia ordinaria. En este caso, nosotros hemos visto que por categorías de edad existen resultados diferentes. De manera general, podríamos decir que sí, hay un conocimiento preponderante sobre la justicia ordinaria y un desconocimiento un poco más marcado sobre los sistemas de justicia indígena. Esto se debe precisamente por los fenómenos de transformación cultural que vamos viviendo y que sobre todo desde el punto de vista organizativo, va dejando de lado a los más jóvenes, ¿no? En relación a las dificultades que podemos identificar para acceder sea a justicia indígena, sea a justicia ordinaria, el siguiente gráfico nos habla también de cuestiones interesantes. La justicia ordinaria sigue siendo discriminatoria por temas étnicos, por temas de género, por ejemplo, pero la justicia indígena tampoco se salva. Existen ciertas dificultades para el acceso a estos dos sistemas. Seguramente las cuestiones de tipo económico son las que mayormente caracterizan la justicia ordinaria, mientras para la justicia indígena, en la mayor parte de los casos, se acude a esta por su brevedad, por digamos, sus límites en los costos, por ejemplo, pero también pensemos el tema del idioma sigue siendo
un elemento limitante para el acceso a la justicia. El desconocimiento de los procedimientos es más relevante en justicia ordinaria que en justicia indígena. Temas de desconfianza nuevamente se repite, aquí podemos ir constatando entonces lo que anteriormente se iba viendo. Los tiempos también son otro limitante bastante importante. A grandes líneas nosotros entonces tenemos ya una idea de qué áreas prioritarias se deben de trabajar en los dos sistemas, pero lo interesante es que la justicia indígena en este sentido está respondiendo también a estas limitantes. Una tercera pregunta que habíamos planteado está relacionado a tipos de casos en materia civil, penal, sucesiones, violencia de género, problemas comunitarios, entre otros. Y lo que quisiera remarcar es que precisamente aquellos temas que están más relacionados a las dinámicas comunitarias se prefieren llevar por justicia indígena. Todavía existe, sin embargo, ¿no? una proyección a que la justicia ordinaria debería de tener ciertas competencias, pero aquí va entrando también el tema del conocimiento digamos, sobre los límites y competencias que en el Ecuador se generan para la justicia indígena. Nosotros tenemos diferentes sentencias de la Corte Constitucional en donde se definen, por ejemplo, las formas de autonomía, el hecho de que las comunidades y las resoluciones de la comunidad tiene una efectividad, un reconocimiento igual a aquella de cualquier juez de justicia ordinaria. Sin embargo, perdura y todavía está en desconocimiento por parte de la gente que ciertos casos puedan ser llevados por justicia indígena. Esto no implica que existan también abusos de la justicia indígena, el tema de la corrupción, el tema de procedimientos poco transparentes está también presente en las comunidades, pero ya este primer diagnóstico nos permite de entender muchas cosas. Entre los temas de discusión que surgen de esta encuesta, yo les planteo 8 principales. El primero que ya hemos mencionado, ¿no? Existe entonces una confianza en la justicia indígena bastante importante a considerar en relación a la justicia ordinaria. El contexto social y económico continúa a ser una limitante muy importante para acceder a la justicia, sobre todo en contextos de comunidades indígenas, y es uno de los motivos por los cuales la justicia indígena todavía se mantiene como una opción para resolución de conflictos. El crecimiento de casos de justicia indígena entre el 2019 y el 2023, hemos documentado 80 casos importantes de justicia indígena y hemos podido ver también, ¿no? La mayor recurrencia de las personas. Hablaba con la doctora Mariana Yumbay, por ejemplo, en el caso de Cotopaxi, y en ese caso la justicia ordinaria mencionaba que finalmente las denuncias de crímenes como robo, etcétera, iban disminuyendo, pero lo que la doctora encontraba trabajando en territorio es que si bien disminuían las denuncias por justicia ordinaria, los casos de justicia indígena iban creciendo. Entonces no es que disminuían los delitos. El hecho es que la gente está prefiriendo la justicia indígena al ser más rápida, económica y todo lo que hemos considerado. Efectivamente, el tema es que la justicia indígena garantiza eficiencia y proximidad. Existen, sin embargo, ciertos estereotipos que es necesario romper sobre esta justicia indígena. Como hemos dicho, no es solamente agua fría y ortiga. Existe todo un procedimiento, existen ciertos elementos que nos permiten hablar de que efectivamente existe también un debido proceso dentro de la administración de justicia indígena. Es necesaria la cooperación y coordinación y es uno de los motivos de este proyecto. Vemos que existen ciertos casos preferenciales para las personas encuestadas. Siguen presentes los temas comunitarios, los robos, los temas de linderos, como digamos los temas más recurrentes para justicia indígena, y las barreras de acceso siguen siendo significativas en idioma, en relación a la implementación de peritaje antropológico, de traductores, etcétera, etcétera. Como conclusiones, bueno,
Nosotros estamos contribuyendo dentro de un proceso que en realidad en el Ecuador está tomando formas interesantes. En marzo del año pasado se adoptó el protocolo para la coordinación y cooperación que estaría vinculando precisamente a los funcionarios de la función judicial a tener una perspectiva, digamos, más cercana a este contexto de interculturalidad y al proyecto de plurinacionalidad, y esto ayuda mucho. Sin embargo, todavía hemos visto casos en donde se desconoce la existencia de jurisdicciones indígenas e inclusive en algunas sentencias recientes, sobre todo de carácter provincial, se comienza a poner en la mesa la idea de que el convenio 169 del OIT aplicaría solamente para pueblos en aislamiento voluntario, temas que se están desarrollando, en los cuales nosotros, así como el tema de compartir pantalla, estamos luchando para que no nos quiten esta facultad, y bueno, es un proceso en donde la academia considero debe de poner mucho de su parte. Muchas gracias. ¿Esto ya le ha pasado? ¿Perdón? ¿Esto ya le ha pasado? ¿Que se le han quitado la pantalla? Sí, quité la pantalla. Ajá. Yo quité la pantalla, creo. Toda conservada. ¿Qué institución? No, Perdón. todo bien, todo bien. No dice que el castigo va a ser Bueno. Bueno. por quitar la pantalla. Bueno, gracias. Justicia académica. Pasamos a la última presentación, que como ven vamos un poco apuradas de tiempo. Y la última, pero no es la última, son las primeras, es Leticia Reconier. Ella es jurista franco-colombiana, presidenta de la Comisión de Justicia Transicional de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos y doctoranda por la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Paris-Nanterre, y sus trabajos sobre pluralismo jurídico, interfuncionalidad en derecho, ella destaca, son realizados de manera colaborativa con los grupos étnicos con los que trabaja. Y nos va a presentar la publicación titulada El impacto de las autoridades judiciales autóctonas en los procesos de justicia transicional en Colombia. Bueno, muchísimas gracias a toda la organización del espacio. ¿Puedo compartir pantalla? Ya pasó. ¿Qué pasó? Ah, ya, sí. Igual estoy aprendiendo. No, pero creo que se tiene que... No, cuando ya se ya. Por lo menos el sistema me lo permite, lo que significa que es posible técnicamente hablando. No, pues como lo estaba viendo él, diciendo... No, pero Y creo que va a desplazar, ¿no? De derecho se comparte. Sí. Bueno, se Yo diría. tampoco soy experta en eso. Bueno, entonces, muchas gracias. Je vais parler en français. Je me suis dit que pour cette fois, pour transmettre un petit peu cette idée, j'allais le faire en français. Et donc, moi, j'ai donc fait mon terrain de thèse en Colombie. Est-ce que c'est bon pour la traduction? Elle est en faux? Oui, effectivement. Et j'ai pu assister à des audiences où siègent à côté donc des juges autochtones, que j'appelle en français autorités judiciaires autochtones, et des juges transitionnels donc, qui font partie de la juridiction spéciale pour la paix, qui est le tribunal de justice transitionnelle, qui est le tribunal mis en place en 2016 pour juger d'une part les FARC, l'ancienne guérilla des FARC, qui ont rendu les armes en 2016, et d'autre part les militaires. Donc voilà, c'est des audiences interjuridictionnelles un petit peu particulières, et je vais essayer dans cette courte présentation de vous faire part de quelle est la place finalement laissée aux autorités autochtones, aux autorités judiciaires autochtones dans ces espaces-là interculturels. Donc d'abord, je vais vous expliquer un petit peu le contexte de cette justice transitionnelle et de la place des peuples autochtones dans le processus de paix, avant de vous parler de cette place des autorités judiciaires des territoires, pour savoir s'ils ont plutôt un pouvoir d'enquête, un pouvoir de décision réel, ou si leur participation dans ces audiences relève plutôt d'une performance. Alors,
Comme on l'a vu dans les présentations précédentes, en Colombie aussi, il y a un pluralisme judiciaire normatif qui préexiste à la Constitution multiculturelle de 91. Donc, ces justices autochtones, elles ont été reconnues par la Constitution de 91, qui reconnaît aussi donc le droit des peuples à recourir à leur propre système de justice quand les litiges ont lieu sur leur territoire et concerne des parties autochtones. Alors, cependant, ce pluralisme, qu'on peut appeler du coup juridictionnel, n'est pas bien appliqué, n'est pas bien mis en œuvre, il n'y a pas de règles, de protocoles d'articulation entre les justices ordinaires et les justices autochtones des territoires. Et donc, ça a été l'une des revendications au moment de la signature de l'accord de paix de 2016, que de faire reconnaître vraiment ce pluralisme juridictionnel et déjà de le faire appliqué par la juridiction transitionnelle, la juridiction spéciale pour la paix. Mais alors, à partir du moment où l'accord de paix de 2016 reconnaît ce pluralisme judiciaire, on se demande qui est compétent de cette juridiction ou des juridictions autochtones pour juger les responsables des crimes commis sur les territoires autochtones, et ce d'autant plus s'ils font partie de peuples autochtones, parce qu'on sait qu'au moment de la remise des armes, en 2016, fin 2016, 18% des anciens guerrilleros des FARC ont déclaré faire partie d'un peuple autochtone ou afro-colombien. Et là, je précise que dans ma thèse, j'ai pu davantage travailler sur les justices autochtones et malheureusement pas spécialement sur les justices afro-colombiennes qui existent aussi, en particulier qui se manifestent par les consejos comunitarios, les conseils communautaires dans les territoires afro-colombiens ou les communautés noires au travers du territoire. Alors, donc je ne vais pas revenir sur la dimension ethnique du conflit, c'est pas un conflit ethnique. Les peuples autochtones sont minoritaires, environ 3% de la population, les peuples afro-colombiens et noirs, selon le dernier recensement, donc c'est eux qui cochent la case de s'identifient comme tels, et ils représentent seulement environ 10% de la population. Et pourtant, les dommages commis dans le cadre du conflit par l'ensemble des acteurs armés ont particulièrement affecté les territoires autochtones et continuent de les affecter parce que le conflit, il faut le souligner, continue. Donc on parle de post-accord de paix en ce moment, mais pas de post-conflit. Et là, sur les images, vous voyez le rapport qui a été rendu par la Commission de la Verdad, la Commission de la Vérité, donc mise en place comme la juridiction spéciale pour la paix avec l'accord de paix de 2016, pour faire la vérité de manière extrajudiciaire sur ces dommages commis. Donc là, il s'agit du chapitre dédié à ces dommages contre les peuples ethniques. Resistir no es aguantar. Résister n'est pas supporter. Et ensuite, j'ai mis des cartes justement qui montrent à quel point la région du nord du Cauca est affectée et à quel point cette région a été affectée par les acteurs armés pendant le conflit, mais aussi par les acteurs économiques pour l'exploitation de ressources de manière légale ou illégale, et en particulier les mines, l'exploitation de minières et la coca, la culture de la feuille de coca. Voilà. Mais donc, je ne m'attarde pas trop dessus. Je vais vous montrer les images du nord du Cauca parce que j'ai particulièrement pu réaliser une grande partie de mon terrain dans cette région. Et j'y reviendrai, mais je ne pense pas qu'on ait le temps sur la méthodologie de recherche. C'est des expériences collaboratives, en fait, qu'on appelle collaboratives. Et là, je reprends les termes de la professeure anthropologue Maria Teresa Sierra du Mexique. Parce qu'avec mon groupe de recherche de l'Université nationale, on a pu accompagner des espaces, des diplômes de droit autochtone, des diplômes et des dialogues entre les autorités judiciaires autochtones et les professionnels de la juridiction spéciale pour la paix pour les sensibiliser aux justices autochtones. C'est une partie de ce travail collaboratif, et ce travail collaboratif, il n'a pas été seulement avec les autorités autochtones du côté des territoires, mais aussi du côté de la juridiction spéciale pour la paix. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu travailler sur ce dialogue entre ce nouveau tribunal transitionnel et les peuples autochtones. Mais donc, je vais essayer de me concentrer sur la place des juges autochtones et d'abord sur le fait que donc, le tribunal, la juridiction spéciale pour la paix, reconnaît le pluralisme judiciaire, mais aussi a intégré dans le corps de magistrats des juges autochtones
pour faire valoir le droit à une justice culturellement adaptée. En fait. Et donc, sur 38 juges qui composent cette juridiction transitionnelle, 8 s'auto-identifient comme appartenant à un groupe autochtone ou afro-colombien. Et sur l'image, on voit le magistrat José Miguel Hormiga, qui vient de la région du Cauca, la magistrate Nadejda Enriquez, qui s'auto-identifie comme afro-caribéenne, et un magistrat donc, qui ne s'identifie pas comme autochtone, le magistrat Oscar Paya. 3 des magistrats de ce tribunal. Les juges ethniques n'ont pas la prétention de représenter la diversité des cultures juridiques des justices autochtones du territoire, puisqu'il y a 115 peuples autochtones en Colombie qui ont une de justice avec de nombreuses nuances les unes entre les autres. Donc, ils ont plutôt vocation à permettre une écoute de la part de la magistratura, du corps magistrat, envers ces justices autochtones au moment de faire un dialogue avec les autorités. Et ce qu'ils ont fait surtout, donc en tant que innovateurs institutionnels, en reprenant les termes d'une chercheuse Laura Bernal, et je les appelle innovateurs interlégaux, ils ont surtout mis en place des mécanismes d'articulation inédits, très très novateurs en Colombie, entre cette juridiction traditionnelle et les juridictions autochtones. Et donc, je parle en particulier du protocole de coordination et d'articulation de 2019 pour organiser ce dialogue. Et donc, qui organise la manière, une ruta, la manière de savoir qui de cette juridiction ou des autorités autochtones, pour les cas des crimes commis en territoire autochtone, qui de ces juridictions est compétente. Et il se trouve que, à ce jour, malgré la mise en œuvre de dialogue entre ces juges de la juridiction de l'État et les juges autochtones, donc, à ce jour, les autorités autochtones n'ont pas revendiqué leurs compétences, pour plein de raisons, et en particulier pour l'asymétrie, pour le manque de moyens souvent dans les territoires autochtones pour juger finalement aujourd'hui les responsables du conflit armé dans le territoire. Et la REP a réussi à les convaincre, la juridiction spéciale pour la paix, du fait qu'elle avait les moyens de faire justice pour les victimes intéressées. Donc voilà, a été créé ce protocole qui prévoit, en plus de ce dialogue sur la compétence, qui prévoit ce qui se passe quand c'est la juridiction qui est compétente pour que la justice soit effectivement culturellement adaptée. Et alors, il faut se rendre compte que ce qui est intéressant, c'est que des débats doctrinaux qui sont propres à l'anthropologie du droit sont repris à l'encontre aujourd'hui par ces magistrats et ces innovateurs interlégaux à l'intérieur de la juridiction spéciale pour la paix de Bogota. Et donc, il y a des débats qui sont très importants entre les innovateurs dans la REP et des juges plus conservateurs dans cette même juridiction sur ce dialogue et sur quel pluralisme juridique doit être appliqué dans ce dialogue avec les juges dans les territoires, un pluralisme radical basé sur une vraie horizontalité, un pluralisme plutôt qui intègre en fait les justices autochtones dans la juridiction spéciale pour la paix, et c'est plutôt ce qui est en train de se passer avec ces audiences interculturelles. Et donc, j'ai particulièrement pu observer 2 audiences, de scènes judiciaires, de scènes hybrides, où des anciens guerrilleros étaient invités à comparaître et à apporter des éléments de vérité face à leurs victimes dans les territoires. Et donc la première, c'était dans un hôtel de la ville de Cali, donc, dans le sud-ouest de la Colombie. C'est une des villes les plus importantes près du Cauca, et pour des raisons de sécurité, l'audience finalement a été organisée dans cet hôtel, qui était plutôt aseptisé. Il n'y avait aucune marque du fait que c'était une audience interculturelle, qu'il y avait la présence de juges autochtones visibles. Je n'ai pas pu prendre de photos de l'intérieur de l'audience, donc c'est l'image de gauche, pour des raisons évidentes de confidentialité et de sécurité des personnes qui comparaissent, donc les anciens guerrilleros autochtones, mais aussi des représentants des partis civils qui sont menacés. Il y a, je me souviens juste encore, beaucoup d'assassinats des leaders, des représentants autochtones dans leur territoire, les territoires, de menaces qui pèsent sur ces personnes qui participent à l'établissement de la vérité et à faire reconnaître les faits par les responsables. Et alors,
dans cet espace, dans cette première audience où ils devaient apporter leur version, ces responsables du conflit autochtone. Et ce qui s'est passé, c'est que grâce à la présence alors il y avait les juges transitionnels d'une part, de la juridiction sociale pour la paix, et d'autre part, à côté, en fait, les juges autochtones du territoire dont faisaient partie ces anciens membres des FARC autochtones, du peuple Nasa en particulier. Et donc, il y avait vraiment les deux juges autochtones et transitionnels qui siégeaient à côté, et les avocats des comparecientes, des anciens FARC, disaient « mais c'est pas possible, c'est complètement illégal, il y a deux juges, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi cette mise en place de l'interculturalité dans la justice ?» Et finalement, les juges autochtones, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait pendant l'audience, c'est de participer à l'interrogatoire, mais de dire qu'ils ne se disaient pas compétents pour rendre la décision. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que le rôle des juges est consultatif, en fait, en plus de la participation à l'interrogatoire. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de ce qu'ils ont réussi à apporter dans l'interrogatoire, mais en quelques mots, ce qui s'est passé, c'est plutôt une rencontre intraculturelle entre les juges plutôt que interculturelle entre les juges et les parties plutôt que interculturelle. Parce que c'est plutôt la langue Nasa Djoué qui a commencé à être utilisée, la langue du peuple Nasa, ce qui a un peu échappé aux juges transitionnels à partir du moment où l'audience s'est déroulée dans cette langue. Et ce qui s'est passé, c'est un rapprochement entre intracommunautaire et le fait qu'il y a eu du coup plus de... Les juges autochtones particulièrement sensibilisés qui ont permis une libération de la parole et qui ont permis aux anciens FARC autochtones de s'exprimer beaucoup plus facilement, d'apporter des éléments de vérité recherchés dans le cadre de cette audience et de présenter leurs excuses, ce qui est aussi quelque chose qui est particulièrement recherché dans ces audiences aujourd'hui de justice transitionnelle. Finalement, après cette audience, c'est les juges de la REP, les juges transitionnels seuls, qui ont rendu leur décision, qui ont fabriqué la décision pour imputer les responsables, en particulier de crimes contre l'humanité. Et donc, c'est là on voit que c'est une décision monoculturelle, finalement, qui ne prend pas vraiment en compte les observations faites par les autorités autochtones dans les territoires. Donc, c'est une décision de 800 pages, seulement en espagnol, qui n'a pas encore été traduite en tout cas, et qui utilise seulement le droit ordinaire, le droit majoritaire pénal, et en particulier davantage le droit pénal international que les sources judiciaires de droit autochtone, pourtant revendiquées par les autorités autochtones. Et donc les autres images qu'on voit là, pour finir, c'est qu'ensuite, quand même, malgré le fait que la décision est seulement rendue par la juridiction spéciale pour la paix, les autorités ont le droit d'émettre des observations à ces décisions, les autorités autochtones. Et donc là, j'ai pu aussi assister à une audience beaucoup plus interrituelle qui reprend des rituels de la juridiction spéciale pour la paix et des rituels autochtones, pour la remise de ces observations. Et donc, un petit peu toute la question qu'on se pose, c'est, alors, même s'il y a ces observations de la part des juges autochtones, justement, qui font la critique sur le fait que la décision est monoculturelle, que la décision ne prend pas en compte les sources du droit autochtone, en particulier pour la reconnaissance culturellement adaptée du territoire comme victime du conflit armé, en particulier par la reconnaissance de l'ethnocide selon les termes et selon les ontologies et selon les normativités autochtones. Voilà, c'est une critique en fait qui est faite dans la remise de ces observations aux juges de la juridiction spéciale pour la paix. Et la question de savoir, toute la question est un petit peu de savoir dans quelle mesure cette mise en scène, cette performance interrituelle peut avoir des conséquences finalement à un moment donné sur le fond du droit de cette juridiction. Voilà. Merci beaucoup et de la Muchas gracias, Leticia. Bueno, como les comentaba, vamos a quitar de tiempo, pero creo que nos podemos tomar 10 minutos para acabar, aunque sea la sesión. Así que, bueno, yo voy a tomar la palabra muy brevemente para dejar también espacio a que puedan intervenir ustedes, quien quiera, libremente. Así que me habían otorgado 10 minutos, pero voy a renunciar a mi derecho y me voy a tomar menos si puedo. Pero bueno, como las 4 presentaciones han sido muy ricas, muy interesantes,
Aunque sea, les haré un comentario a cada uno de ustedes. Un comentario, una pregunta, una aclaración que tampoco hace falta responder porque alguna es imposible de responder en un minuto. Así que, como digo, para honrar el trabajo que han hecho y la buena presentación, haré un pequeño comentario. A Aarón, en primer lugar, claro, me parecía muy interesante el caso de las rondas campesinas. Yo creo que es como un poco se veía, es un caso ejemplar de estigmatización, ¿no? De presentación de una justicia, un tipo de justicia, digamos, no estatal o paraestatal, porque eso es lo complejo, como algo bárbaro, en fin, no civilizado, etcétera. Tenía, curiosidades, preguntas sobre, como digo, tendría más, pero solo voy a señalar una para no ocupar más tiempo. Sobre la legitimidad social. Me gustaría saber más de en qué sentido, cómo fabrican, cómo consiguen tener esa legitimidad social que nos comentaba, tienen las rondas campesinas. Ya digo, no voy a entrar en el tema de la articulación con el Estado porque seguro es muy complejo. También tendría alguna pregunta, alguna duda, pero sí me interesaba especialmente saber más sobre cómo se hace esa legitimidad social que nos tienen, ¿no? Porque, más allá de que, según lo que nos presentaba, copian lo de la cultura castrense, la cultura militar, o sea, dejan de lado, se entiende, ¿no? Una diversidad más local o cultural. Entonces, ¿en qué se basa? No sé si he sugerido en un momento, y es una clarificación que le pediría, que hay una base ahí personal, quizás de redes, ¿no? Sociales, de parentesco, quizás. Pero me gustaría saber más, como digo, por simple curiosidad, sobre esa legitimidad social que nos comentaba tienen las rondas campesinas. De la presentación de Rodrigo, insisto que me muerdo para no ocupar más tiempo, habría muchas cuestiones, pero en fin, le agradezco la presentación muy sugerente, ciertamente sí, teórica y en fin, con cuestiones muy amplias de la antropología jurídica, yo creo, y de la filosofía del derecho. Claro, no es ni siquiera una pregunta, es un comentario, pero evidentemente si después quiere añadir algo, ahí se plantean grandes temas de debate de la antropología jurídica y de la filosofía del derecho y más allá, que son, por decirlo así rápido, los límites del relativismo, ¿no? Del reconocimiento de la diversidad cultural. Porque claro, de manera teórica, y lo digo como antropólogo, está muy bien, ¿no? Lo del relativismo y el reconocimiento de la diversidad cultural y demás, pero cuando afrontamos casos concretos, él lo señalaba y solo me voy a quedar en un tipo de caso que además es bastante recurrente y muy polémico. Y no citaré, en fin, ejemplos que son bastante conocidos sobre, claro, cuando se reconoce la diversidad cultural, pero muchas veces va en contra o en detrimento de derechos fundamentales, por ejemplo, y especialmente de las mujeres. Que podríamos entrar en cómo se han formulado esos derechos, cuánto de universales son, etc. Pero la cosa de facto son los límites con los que se encuentra la justicia, incluso una justicia sensible a la diversidad cultural para reconocer hasta qué punto. Y eso más allá además de que comparezca un experto cultural, un testimonio experto, que ojalá se dé, porque en realidad en Europa se da bastante poco, por ejemplo en el Estado español no existe. Solo conozco un par de casos de un antropólogo que ha sido citado para testimoniar en un caso de brujería y es absolutamente marginal. Pero igualmente, a pesar de eso, cuando se da, claro, de facto en los casos nos encontramos, por ejemplo, en ese tipo de conflicto bastante difícil de resolver. Que yo creo nos habla hay otras cuestiones, pero de los límites del relativismo cultural. Sí hay que ponerlos, porque también sabemos que cuando se pone algún límite, lo que ocurre es que se borra la autonomía, o sea, pues se borra el reconocimiento del relativismo. No sé si me explico, pero podríamos
recordar casos célebres como el de la Cocha en Ecuador y cómo todo un ámbito del derecho queda fuera. Pero es que es un ámbito importantísimo y a su vez plantea dilemas que son los dilemas de los casos, ¿no? De los casos concretos y reales. Tendré un comentario, habría mucho a comentar, pero en fin, no tengo tiempo. No sé si me da la impresión que cuando comentaba y comparaba la diferencia entre el tratamiento en Chile y en Colombia, ponía el acento en el volumen de población indígena, para resumir. Pero creo que habría otras cosas ahí. Seguramente está el desarrollo histórico, está la propia tradición jurídica. No es la misma en Chile, que bueno, lo sabe de sobra, pero me ha parecido que ponía el acento ahí en esta cosa, en este aspecto demográfico, y quizás merecería un matiz, que no va a ser posible seguramente por falta de tiempo. Perdón por ir tan rápido. A Daki, su interesante presentación también, la encuesta, con esos resultados que ciertamente alguno me ha llamado la atención. En fin, como antropólogo, claro, la encuesta plantea algunas limitaciones metodológicas que se asumen, a su vez tiene muchas virtudes, que es dar este panorama amplio, ¿no? Sobre temas, sobre problemas. Me ha sorprendido, y es un comentario, cómo el porcentaje de desconocimiento era bastante similar. El desconocimiento en las comunidades, el desconocimiento sobre la justicia ordinaria y el desconocimiento sobre la justicia autóctona o indígena, o indígenas en plural. Me ha llamado la atención. Otras cosas no. De hecho, estudios cualitativos, digamos, o etnográficos, también han mostrado cómo la encuesta acierta o confirma que determinada tipología de casos, por ejemplo, sobre pensión de alimentos, por poner también un ejemplo, sí se prefiere llevar a la justicia ordinaria y, ¿no?, de entrada podría sorprender. ¿Por qué no resolver en la comunidad, que en general es más eficiente? Bueno, de hecho, debería el tema de derechos de las mujeres, porque tiene que ver con eso. Pero bueno, la pregunta, y es simple curiosidad, es, ante la falta de coordinación y cooperación que ya se arrastra desde hace décadas ya, ¿qué está pasando un poco? Es curiosidad, digo, en el contexto actual, que ciertamente en Ecuador es complejo, ¿no? Solo se habla o casi solo, de narco y de violencia, de una violencia, se supone, relativamente. Pero ¿qué está pasando con el tema de la coordinación y cooperación? Porque hace muchos años ya que falta esa ley de coordinación. Se hablaba de una novedad reciente, pero por curiosidad me gustaría saber un poquito más. Y conecta en parte con la presentación de Leticia, a la que también le agradezco su presentación, muy interesante. Y también, bueno, de curiosidad o pedirle una clarificación, porque, bueno, de hecho aborda este tema de la cooperación o de la coordinación sobre el terreno. O sea, ante la falta de un marco oficial, de una ley, ciertamente que no se produce porque genera reticencias, incomodidad, por lo menos en Ecuador, que es lo que se conoce más. Lo que nos muestra su ponencia, además con una jurisdicción especial, como es la Jurisdicción por la Paz, es que se da una coordinación sobre el terreno, de facto, ¿no? Una hibridación o una interlegalidad, le podemos llamar, en la práctica, pero que además hacen determinados actores y actoras, que es lo que quiero destacar, que me ha parecido muy interesante, que recuperando, creo que era un texto de Laura Bernal, el concepto de innovadores e innovadoras institucionales, en realidad que serían interlegales, Ahí sí. ¿Verdad? Bueno, simplemente es un comentario, una clarificación. Más allá de, digamos, practicar la interlegalidad en este contexto, además de una jurisdicción especial, hablaba en un texto, ¿no? Aquí no lo ha mencionado, de la repulverización, o sea, de que traducen, ¿no? En parte. ¿De qué manera? No sé si quería añadir algo más. O sea, ¿de qué manera innovan? Más allá de... Porque innovan, ¿no? De hecho, casi lo que nos presenta es que no se les espera ahí, no se espera que la justicia o las justicias autóctonas, digamos, no deberían ocupar un papel relevante, pero lo ocupan, se hacen presente. Y si quiere comentar algún detalle más de qué mecanismos
utilizan, de qué manera traducen lo que sería esa jurisdicción especial de este por la paz. Lo voy a dejar aquí, porque no me puedo extender más y bueno, me gustaría dejar espacio también al público, a ustedes para que aporten algún comentario si quieren. Y como no hay mucho tiempo, ¿verdad, Jessica? Yo creo que no podemos continuar durante el almuerzo. Sí. Podemos continuar durante el almuerzo. Porque que no hay tenemos tiempo. el patio, tenemos el anfiteatro sí, para claro. compartir y luego hay que ir al museo y Pero hay tiempo para que alguien formule alguna pregunta, aunque sea muy breve, y contesten los ponentes. Ayer justamente informaron desde en Colombia de los indígenas que se protocolizó la ley de coordinación que hace 36 años que están entrando y negociando y ya pasa al Parlamento y se supone que hay apertura. Entonces finalmente quizás Yo también habrá sí, porque ayer me llamaron, entonces, pero sí. Bueno, para poder Información actualizada. Pues no sé, pasamos a los ponentes si quieren comentar algo para finalizar. porque el debate yo creo que no tiene fin y tampoco deberíamos limitarlo a una pregunta, a un minuto o lo que sea, pero No, realmente claro. dar el espacio. Dar el espacio que Y sea, ahí, si quieren añadir algo y ya seguimos. Yo creo que da más ventaja. Sí se puede. Lo digo porque quien está conectado no va a poder intervenir. por lo menos que no. Sí, ¿no? Un breve comentario de cada uno si quieren. Y Leticia después, pues, aprovechamos para algunas cosas más. Volvemos contigo. Ok, ¿Quieres? ¿empiezo yo? Sí, por favor, rápidamente y... Perdón. Sí, ¿Perdón? bueno, muchas gracias por los comentarios, Raúl. A propósito de tu pregunta, bueno, la legitimidad tiene que ver con, y a ver, a lo mejor no me he dejado entender bien, digamos, por la premura, pero si bien se apropian de una cultura castrense, producto del servicio militar obligatorio en unos casos y producto de la motivación del Estado para formar grupos contrasubversivos, no quiere decir que abandonen sus prácticas culturales, ¿no? En lo absoluto, simplemente hacen una suerte de síntesis y evidentemente los grupos campesinos, rurales, se sienten más identificados con aquellas instituciones, en este caso las rondas campesinas, que comparten sus valores, comparten sus creencias, comparten religión, etcétera, ¿no? Eso obviamente les otorga legitimidad. Además que los ronderos son parte de las comunidades en donde comparten redes, relaciones de parentesco, relaciones familiares. Además, la autoridad que tienen, el cargo que ocupan, no tiene la misma lógica que en el Estado, ¿no? Ellos lo ocupan por un compromiso personal con su propia comunidad. El hecho de servir a la comunidad es muy importante. eh, y el hecho de que su presencia como autoridad repercute a su vez en el prestigio y el reconocimiento de la comunidad en su conjunto, ¿no? Todo eso hace que haya una sinergia entre autoridad y población que garantiza que colaboren mutuamente para que sea efectiva el tipo de justicia que ejecutan y que obviamente eso les da legitimidad, ¿no? Eso es dentro del poco tiempo que tenemos. Muchas gracias. Y Rodrigo, si quieres comenzar, dime cosa. Sí, ¿me escuchas tú o no? Sí, perfecto. Básicamente, claro, me preguntaste sobre los límites del relativismo. La verdad, eso no está claro. Yo creo que se resuelve caso a caso, ¿eh? Claro. Y la receta es confiar en los jueces. Si están bien preparados, va a salir bien. La segunda cosa, los peritos, los testigos expertos, son más o menos la tónica en todos estos casos indígenas que involucran costumbre, ¿ah? Siempre aparecen y la verdad es bastante importante escucharlos. Siempre, por lo menos los peritajes que yo he visto, han sido muy, muy atinados, ¿ah? Lo otro es pensar en la víctima. La verdad, por ejemplo, en un caso que hablé, que es la violencia intrafamiliar y los acuerdos reparatorios, ya, ese es un caso leve, pero hay otros mucho más fuertes, que son de violencia sexual, por ejemplo. Hay un caso que se da de repente en poblaciones indígenas, que es lo que nosotros llamamos edad del consentimiento. O sea, cuando las personas son menores y no tienen suficiente edad para consentir. Se aplica la norma que es rígida, que es de cada estado,
o vamos a aplicar la norma un poco más flexible de los indígenas? La verdad es una cuestión muy dura. Ahí hay niños, digamos. Los niños se rigen por el principio de interés superior del menor, que es un súper derecho, un súper principio. Tiene mucho más fuerza que cualquier otra cosa. ¿Ah? Pero hasta a veces se ha aplicado. No alcancé a hablar un poco, tú me decías, claro, esto del factor poblacional. Yo creo que, claro, cuando tienes más población está mucho más presente. Probablemente en la ciudad donde vivo yo en Chile, esto de los indígenas suena como algo lejano, que pasa en otro país. Tendría que irme a la zona indígena, digamos, o muy al norte, o en el centro sur, digamos, para los mapuches, o a la isla de Pascua, para darme cuenta que los indígenas están ahí. Sin embargo, en Bolivia yo creo que es imposible no darse cuenta, ¿ah? Ahora, yo no sé tanta tradición de respetar, digamos, los derechos, digamos, la autonomía indígena para aplicar su propio derecho existe en los otros países. Normalmente, cuando llegamos a la independencia, claro, se impuso, digamos, el mismo derecho europeo, ¿m? Y con la pretensión de aplicárselo a todo el mundo, digamos, porque el occidente era mejor. ¿M? Em, la otra cosa que hay que considerar es que decías lo que decías, siempre vas a tener oposición. Si aceptan los acuerdos reparatorios en derecho mapuche para violencia intrafamiliar, las feministas se van a enojar. ¿Mm? Si hacen lo contrario, los partidarios de la autonomía indígena se van a enojar. Ahora, tienes que pensar probablemente en la mujer indígena. ¿Mm? Eso es lo principal, la víctima. Eso es lo que creo yo humildemente. Muchas gracias. Muy interesante, ya seguiremos. Daki, si quieres, por favor. ¿Algo? Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya. Bueno, yo voy a comenzar con el tema que se plantea de la metodología y sí, estoy completamente de acuerdo que los datos cuantitativos son limitantes para estos contextos. Sin embargo, lo que hemos estado trabajando es también, digamos, metodologías precisamente dirigidas, ¿no? Y pensadas para estos contextos de pueblos indígenas, sobre todo aquí a nivel de Otavalo. De ahí hemos sacado, por ejemplo, algunos conceptos como el Tinguchishpa-Rimana, ciertos protocolos de diálogo que funcionan bien aquí a nivel local para recabar datos cualitativos, digamos, un poco más profundo. Hemos comenzado a hacer sesiones, focus groups específicamente en Quichua, y esto nos ha permitido de tener, digamos, una visión más clara de toda esta panorámica, pero en este primer trabajo, o sea, nosotros nos hemos focalizado en este tema de las encuestas, primero que nada porque estamos recogiendo todavía más información, pero en ese momento sí, digamos, es indicativo. El segundo punto, y era una pregunta sobre la ley de cooperación y coordinación. Yo creo que las posibilidades para que se adopte una ley son bastante difíciles, al menos en el panorama actual y también me parece en el panorama futuro. No se da por el mismo tema de la pluralidad, ¿no? De sistemas jurídicos y todo el debate en torno a esto, de que si es pertinente una ley que se aplique para tantos contextos diferentes, si es viable, si efectivamente podría tener una relevancia. Este camino me parece que ya se ha ido dejando de lado, pero ha ido asumiendo mayor relevancia el rol de la Corte Constitucional con algunas sentencias bastante interesantes. Una de las más recientes, por ejemplo, el caso Coquiube, que define precisamente qué es la declinación de competencia y bajo qué, digamos, consideraciones se debería de dar. Asimismo, el caso Signa relacionado a los vínculos que se generan, ¿no? Entre una persona perteneciente a una comunidad indígena, independientemente de dónde se ubique. Precisamente el caso está relacionado a una persona que vive en la parte urbana, casado con una persona que es de una comunidad indígena, y en ese caso no se
esta persona no considera que la justicia indígena sea aplicable para ella. Sin embargo, la Corte Constitucional establece que existe, a partir de un peritaje antropológico, indica que existen vínculos que la relacionan a la comunidad, por lo cual la justicia indígena sería aplicable para esta persona. Temas interesantes y en ese sentido, como menciono, más allá de una ley de cooperación y coordinación, estos casos han sido relevantes, pero también han sido relevante cómo estas comunidades indígenas van defendiendo precisamente el derecho a la justicia indígena. Sobre todo se va usando la acción extraordinaria de protección en el momento en el cual la justicia ordinaria interviene, digamos, en decisiones de justicia indígena. Se han visto precisamente estas sentencias en virtud de la aplicación de esta acción extraordinaria de protección, pero lo interesante, otro aspecto interesante también es el hecho de que la misma Corte Constitucional se ve empeñada en visitar a las comunidades para socializar y trabajar sobre los alcances de estas sentencias, inclusive con traductores, traducciones de las sentencias. Uno de los casos más recientes es el caso de Bellavista de Tunipamba, en donde se activa una acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena en cuanto se quería fragmentar, dividir una tierra comunitaria, ¿no? Tunipamba es una comunidad que ha logrado el reconocimiento de esa tierra comunitaria, y a partir de justicia indígena se pretendía dividir, parcializar estas tierras. La Corte Constitucional, visitando el lugar, visitando a los comuneros y a las autoridades indígenas, trabajó sobre estos temas, y esto me parece un paso importante. Pero, sin embargo, como les decía, así como el tema de compartir pantalla, estos son derechos que continuamente se ven vinculados a los contextos políticos, como del resto de toda la situación, al menos en el Ecuador, ¿no? Contextos muy cambiantes, contextos que dependen digamos, de los equilibrios políticos, pero en donde las comunidades se ven firmes y básicamente han ido desarrollando aún más estos temas. Uno de los casos más relevantes y emblemáticos es la municipalidad de Cayambe, que les invito tal vez a investigar, en donde a partir de la figura política se van ejerciendo estos derechos colectivos, e inclusive transformando lo que es la estructura normativa de la municipalidad para la efectividad de los derechos que están en la Constitución. Gracias, David. Gracias por los comentarios. Leticia, seguimos. ¿La comida? Muy formal de coordinación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y las jurisdicciones indígenas. Sí, sí. Y es una novedad. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Y justamente es lo que crearon pues, ya,